Bienvenidos a la unidad 2 con su tema Introducción a algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué hay detrás de esta definición? Son muchas las palabras que se nos viene a la mente. Los invito a hacer una lluvia de ideas. Encuentre al menos 3 palabras asociadas. ¿Estamos listos? Creo que en muchos casos se nos ocurrió palabras similares a plantear y solucionar problemas. Palabras simples, que tras de sí traen acciones adecuadas o inadecuadas, dependiendo de cómo planteamos un proceso. Dependerá mucho de su adecuada secuencialización para llegar a encontrar una solución óptima. ¿Cómo hacerlo? Es aquí donde la creatividad, propia del ser humano, juega un papel muy importante. Decir si la creatividad nace o se desarrolla no se ha establecido una respuesta definitiva, pero son varios los autores estudiosos de la temática que coinciden con que es una característica propia del ser humano y que se desarrolla con mayor énfasis en nuestra infancia. Así tenemos características como las indicadas en el gráfico de la espiral del pensamiento creativo del doctor Michel Riestig, en la cual señala que inicia su centro al imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar e imaginar nuevamente. Sin duda, este lazo lo enlazamos a momentos de la infancia, pero que lo asociaremos con procesos actuales de desarrollo del pensamiento que nos facilitará plantear problemas y encontrar soluciones. Un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta. Para lograrlo se deben hallar y utilizar unos medios y unas estrategias. La mayoría de problemas tienen algunos elementos en común: un estado inicial, una meta, lo que se pretende lograr, un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y o utilizar, y un dominio, el estado actual de conocimientos, habilidades y energías de quien va a resolverlo. Algunos conceptos se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. Al establecer un grupo finito de operaciones o pasos, podemos encontrar 4 componentes principales, que son comprender el problema, hacer el plan, ejecutar el plan, analizar la solución, cada uno de ellos con características propias. Nosotros nos centraremos en comprender el problema, y aquí pondremos énfasis en leer el problema varias veces, establecer los datos del problema, aclarar lo que se va a resolver, cuál es la pregunta, precisar el resultado que se desea lograr, organizar la información, agregar los datos en categoría, trazar una figura o diagrama. En términos generales, un algoritmo debe ser realizable. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, o durante la ejecución se encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. Comprensible debe ser claro, lo que hace de forma que quien ejecute los pasos, ser humano o máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución. Preciso, el orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. Cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser el mismo siempre. La precisión implica determinismo. Como habíamos señalado, una forma gráfica que facilita el indicar un algoritmo son los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de algoritmos o procesos. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. Formas o qué gráficos se emplean, pues estos serían los comunes: inicio-final. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama en general. Los de entrada general, entrada-salida de datos, entrada por teclado. Instrucciones de entrada de datos por teclado indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. El de decisión indica la comparación de dos datos y, dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. El de interacción indica de una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces.
El de salida impresa indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa. El de llamada subrutina indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. Acción, proceso general indica una acción o instrucción general que debe realizarse en computadores, cambio de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas, etc. El de flujo indica el seguimiento lógico de diagramas, también indica el sentido de ejecución de las operaciones. El de salida en pantalla, instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. El conector indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el conector indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de representación de algoritmos, en el cual se desea elaborar un algoritmo para calcular el área de cualquier triángulo o rectángulo y presentar el resultado en pantalla. Así, en pseudocódigos, esta representación sería: inicio, asignar el número 2 a la constante div, conocer la base del triángulo y guardarla en la variable base, conocer la altura del triángulo y guardarla en la variable altura, guardar en la variable área el valor de multiplicar base por altura, guardar en la variable área el valor de dividir área entre div, reportar el valor de la variable área y fin. Esto visto en diagramas de flujo, pues podemos procesarlo de la siguiente manera: almacena el número 2 en la constante div, pide el valor de la base, pide el valor de la altura, calcula en la variable área base por altura, en la misma variable área toma el valor anteriormente calculado y lo divide para la constante div e imprime su resultado. Existen algunas consideraciones al emplear en diagramas de flujo, tales como: primero, todo diagrama tiene una única figura de inicio y una única figura de fin. Segundo, toda figura de diagrama tiene una única salida o línea de flujo a excepción del rombo. Tercero, en el rombo condicional debemos especificar cuál es el lado del sí y cuál el del no. Cuarto, se debe controlar siempre que todo enlace llegue a su fin. Existen varios programas que nos ayudan a desarrollar y entender algoritmos. Entre ellos tenemos a Scratch, que es un entorno de programación que facilita el aprendizaje autónomo, permite investigar, introducirse y jugar con la programación de ordenadores utilizando una interfaz gráfica bastante sencilla. Tenemos a PCEint, que facilita la creación de pseudocódigo, y a DFD, que nos ayudará a desarrollar diagramas de flujo. En los próximos videos veremos ejemplos de cómo utilizar DFD y PCEint. Gracias.